Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con mucha información y también con muchísimo análisis. Nos convoca, entre otros temas, el de movilidad jubilatoria. Está la doctora Liliana Musa para hablar con nosotros, para dialogar acerca de este tema que obviamente, seguramente del otro lado a vos te interesa. También me imagino que te interese y quizás ella tenga alguna data de esto, qué es lo que ha pasado con los medicamentos de PAMI, ¿no? Lamentablemente sabemos que hay muchos que ya no van a estar incluidos e incluso se han disminuido algunos descuentos que existían a través de esa obra social, bueno, a través de este servicio que estaba destinado obviamente a jubilados y jubiladas, ¿no? ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame qué es lo que ha ocurrido específicamente con el tema de movilidad. Se habla de la posibilidad de que el presidente la esté vetando por estas horas. Prefería mantener, hasta donde tengo entendido, una reunión obviamente con los sectores aliados, ¿no? Especialmente con aquellos que integran obviamente el cuerpo legislativo a nivel nacional, y también se preveía que esto podía ocurrir hasta el día lunes. Sí, lamentablemente está como una espada de Damocles dando vueltas por encima de la cabeza de los jubilados el tema del veto presidencial. Recordemos que es una ley de movilidad que está bastante buena, si bien tiene sus críticas de técnica legislativa y podría haber sido mucho mejor, es mejor que lo que tenemos, que es un decreto presidencial en el cual se fija una movilidad por inflación que tiene que ver con el índice inflacionario mes a mes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley de movilidad sancionada por el Congreso, que el presidente debería promulgar, y lo que sería, digamos, este decreto presidencial que está rigiendo, que el mismo presidente lo ha puesto en vigencia, ¿no? Principalmente es el tema de dar un 7,2% de diferencia de enero, de lo que fue la inflación de enero, que se le debe, porque recordemos, le dieron solamente un 12,5%. Este 7,2% es para todos los jubilados, así que está bueno, obviamente, que le recompongan. ¿Por qué? Porque cierra una puerta, una ventana a un posible reclamo judicial. Claro. Recordemos que hay muchos jubilados que están iniciando juicio de reajuste por un 20% de la época de Macri, un 40% de la época de Alberto, y ahora se sumaría de la época de Macri 7,2%. Entonces, bueno, ahí ya corta esa posibilidad de hacer juicio reclamando ese 7,2%. Después también hay una cláusula gatillo que está muy buena. ¿Por qué? Porque dice que si la inflación, o sea, el IPC o la inflación de todo este año, demos un ejemplo, fue 100, y el RIPTE, que es el índice salarial, el aumento de los salarios fue 150, por poner un ejemplo, dentro del 2024, el año que viene se hace una comparación y si los salarios mejoraron a la inflación, les van a dar la mitad de esa mejora. Supongamos si fue 100 la inflación y 150 los salarios, la diferencia es 50. No le dan 50, le dan 25. Entonces hay un 25% que le deberían dar de aumento a los jubilados si es que los salarios aumentan la inflación. La actual movilidad no contempla aumento salarial, solamente es aumento por inflación. Le quitaron a la fórmula lo que es el componente salarial, cosa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la mejor movilidad es la que está combinada entre la inflación y los salarios, la que dé más. O sea, no puede ser que solamente nos den inflación cuando sabemos que la inflación va a bajar. Y después cuando sabemos que la inflación sube, nos quitan la inflación y nos dan salario. Claro. O sea, siempre es en perjuicio del jubilado. Es casi teórico que la inflación va a bajar, ¿no? Porque la pérdida que han tenido, obviamente, los jubilados está directamente relacionada con la devaluación del mes de diciembre y, obviamente, el acumulado también de inflación que existe hasta este momento. Lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta todo esto. Lili, ¿qué va a ocurrir? El otro día vimos imágenes tremendas. Ayer Carlos Morelo citaba que gran parte de estas imágenes le recuerdan a lo que pasaba en la década del 90 con Carlos Saúl Menem, a quien Javier Milei adula y de alguna manera quiere imitar en muchas cosas de forma permanente, ¿no? Diciendo esto, bueno, hubo represión también en los 90 y lamentablemente se fue contra el reclamo de jubilados y jubiladas que en ese momento, como ahora, también reclamaban, ¿no? Tener un ingreso digno, poder costear sus medicamentos, sus alimentos, no tener por ahí que estar pidiendo ayuda o colaboración de un hijo, de una hija, obviamente para poder subsistir y terminar esos últimos años de la mejor manera posible, ¿no? Sí, no, recordemos también que el objetivo es déficit cero.
pero hay lugares en donde uno puede llegar a tocar, digamos, para reducir el gasto público y no que sean los jubilados, encima los de la mínima o los jubilados que ganan, la verdad que un salario que no es digno, que los ajusten a ellos, ¿no? Siempre vienen siendo variables de ajuste de años y años y años, y hay una deuda histórica muy importante. Pero también estaría bueno como política, ¿no?, de gobierno, de que el ajuste caiga sobre el sector político, por ejemplo, claro, que se siguen aumentando los sueldos. O sobre las grandes la cantidad, fortunas, ¿no?, claro, de asesores, como o lo Lula, que sería, inclusive hay un estudio muy serio que se ha hecho dentro de muchas consultoras previsionales a nivel nacional, en donde dice el bono de 70.000, que se le da a todo el mundo, porque hay gente que tiene 5 propiedades y cobra el bono de 70.000 pesos. Es decir, se podría hacer un estudio socioeconómico a quién están dando bonos o a quiénes va dirigida cierta ayuda y no agarrar y derogar una ley de movilidad. Encima dijo que eran degenerados fiscales los legisladores que habían sancionado esta ley, que la verdad de costo, o sea, como la viabilidad dentro de lo que hay en la ley de presupuesto, y también la legislatura tiene, el Congreso tiene un sector de presupuestos que ya pasó el análisis diciendo esto sí se puede pagar. Entonces, no es que sacan una ley sin tener absolutamente una irresponsabilidad fiscal, diciendo, bueno, total, yo no soy el que gobierna, le tiro esta bomba al presidente y que vea cómo hace, ahora que quede mal derogándola o poniéndole un veto para ponerse en contra políticamente a todos los jubilados. No fue irresponsable, o sea, fue la verdad que muy bien pensada, 7,2%, inclusive hasta la puede vetar parcialmente. ¿Por qué? Porque la movilidad por IPC es la misma, tanto del decreto del 274 como de esta ley. No entiendo por qué derogar algo que dice lo mismo que él está diciendo en un decreto. Y claro, sabemos que por decreto, los abogados, soy abogada previsionalista y tengo la mirada de decir, bueno, un decreto no puede ser la fuente legal de una movilidad. ¿Por qué? Porque no resiste ningún planteo constitucional. La movilidad tiene que venir por una ley sancionada por el Congreso. Y si ya tenemos una ley que dice lo mismo que el decreto, no podemos seguir manteniendo esa fragilidad de un decreto cuando dice lo mismo. Entonces estaría bueno, por lo menos aunque sea que haga un veto parcial, ¿no?, que se junte con sus asesores, que lo analice bien. El costo político de derogar o de vetar una ley así es muy alto. Para claro, encima decir lo mismo que está diciendo su propio decreto, ¿no? Es como una contradicción, una autocontradicción. Así que, por favor, señor presidente, yo sé que me va a escuchar. ¿Por qué no? La vete totalmente. No está bien asesorado si lo hace, el costo es muy alto. Sí, el costo, además, lo que significa, ¿no? Y además lo que significaron esas imágenes, porque hay mucho de simbólico. De hecho, han hablado también de alguna manera refiriéndose a jubilados y jubiladas de la peor manera. En la campaña también lo habían hecho, ¿no? En algún momento hablaban de viejos meados, después extendieron el concepto. Yo sé que muchos jubilados y jubiladas han creído en la palabra de Javier Milei pensando que la casta era realmente la casta y que no iban a ser ellos, pero bueno, todo lo que ha pasado hasta acá también da cuentas de que es un gobierno que está llevando adelante un plan económico para beneficiar a un determinado sector, ¿no? Más allá de lo ideológico, uno lo puede mirar desde cualquier lugar, pero si uno se centra simplemente en las acciones, te das cuenta de que hay un objetivo que no es solo el déficit cero, es perdonar y condonar deuda, dar beneficios y trabajar especialmente para un sector económico, y es el más poderoso. No, inclusive, bueno, hay muchos jubilados, la mayoría, 5 millones, prácticamente están en el nivel de indigencia, no les alcanza para comer, están pagando, usando la tarjeta de crédito para poder comer en el supermercado. Hay un nivel de endeudamiento tremendo que no tienen ni siquiera para pagar los impuestos, están sacando préstamos para pagar la luz y el gas. O sea, y agarran, y justo una ley que por lo menos le da un poco de aliciente, les quita los bonos porque ya habla de una canasta básica. Que no sea un bono fijo, sino que sea un aumento gradual, y es como más justo y equitativo, y que, bueno, justamente la veten como que genera mucho rechazo, ¿no? No hay un consenso social. Y está bueno por ahí tener políticas públicas, pero sin tener y sin dejar de lado lo que yo siempre digo, la ética de los más vulnerables. Y siempre los más vulnerables son, obviamente, las personas mayores, ¿no? Por supuesto. Lili, ahora comparando el salario en la evolución o en realidad la jubilación, cómo ha venido decreciendo, ¿qué pasa con esa jubilación en dólares y qué ha pasado en los últimos gobiernos, ¿no? Porque siempre vemos comparativas
y como que el último mejor momento, incluso cuando están mal los jubilados, según los datos que nosotros tenemos, obedecen al gobierno de Cristina Kirchner, y de allí empieza un derrotero, obviamente, que sufre sus consecuencias con Mauricio Macri, cuando también se pensaba que la inflación no iba a ser un problema, ¿no? Por lo menos se apostaba a eso. De nuevo el revés con Alberto Fernández, y ahora hasta llegar a este momento, ¿no? Sí, no, lamentablemente Argentina hace 12 años que no crece. Entonces también la gente, hay un deterioro. Por ejemplo, no sé, hace como 20 años uno podía ver de que la gente se compraba una casa, compraba un auto. Es decir, hoy en día la mayoría la está pasando recontra mal, ¿no? Y el salario ha perdido con respecto a lo que es su poder adquisitivo a niveles históricos. Entonces eso se debe obviamente también a las malas políticas de poner malas movilidades. Es decir, cuando aumentaba la inflación, cambiaron la fórmula que tenía inflación y le pusieron salario. Cuando aumentaba el salario, cambiaron la fórmula que tenía salario y le pusieron inflación. Entonces, siempre fue perjudicial a los jubilados. Y ni que hablar de la época en donde estaba Fernández, que directamente congelaron la movilidad y la dieron por decreto. Entonces, hoy le deben un 40% de toda la época del gobierno anterior a todos los jubilados, y más lo que no cobraron bonos. Es decir, ellos pueden hacer un reclamo. Y después también un 20% de la época de Macri, bueno, y también hay lo que es un empalme, en donde se hizo un empalme entre una fórmula y otra, que también está reconocida esa deuda. Así que son muchísimos, la verdad, la cantidad de demandas, ¿no? Por el tema de reajustes, por mala liquidación. Principalmente son haberes con altas anteriores al 2018 que no les dieron bono. Es como un Badaro 3 sería, porque está el Badaro 1, el Badaro 2 y ahora vendría como un Badaro 3. Recordemos el fallo Badaro, que fue en la época del 2001 al 2006, 2004, cuando dejó de existir la ley de convertibilidad del 1 a 1, y a los jubilados, si bien había inflación, no les dieron con una fórmula una movilidad, y les iban dando decretos, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Badaro, dijo, les corresponde tener una movilidad que tenga que ver con el nivel de vida y el poder adquisitivo, y que no se vaya perdiendo el poder adquisitivo a pesar de que hay inflación. Ahí surge el fallo Badaro, y bueno, y ahora nuevamente estamos esperando que la Corte dicte un nuevo fallo que tenga que ver con todo este periodo. Sí, la mala noticia es que la Corte ha dictado un fallo, que es el fallo Hartman, en donde habla de que no corresponde un 70% del promedio de las remuneraciones, ¿no? Que bueno, eso salió hace poquito, en el cual uno pedía, aparte de la movilidad, también que le den un porcentaje del salario que tenía en actividad, que tenía que ser un promedio. O sea, mantener el mismo nivel de vida que tenía uno estando trabajando de jubilado. Bueno, eso no han dado lugar. Y acá nosotros en Salta tuvimos un precedente muy importante, que fue el fallo Betancourt, que lo llevó adelante, hay que decirlo, el doctor Villagracedo, en donde era un ex IPFiano, era un jubilado de IPF, en donde él, estando en actividad, ganaba muchísima plata, y cuando se jubiló no ganaba ni el 30%. Entonces, si se le aplicaba todo lo que eran los fallos, Badaro y todo lo demás, aumentaba muy poquito, y él pedía que se siga manteniendo el mismo nivel de vida que tenía estando trabajando. Por supuesto. Le dieron lugar, y después, bueno, salió otro fallo regresivo Benoist, en donde derogó ese, y ahora Hartman vuelve a confirmar Benoist. O sea que, bueno, nosotros siempre los salteños ahí a la vanguardia a nivel nacional con el tema de jurisprudencia, logrando derechos, pero después, bueno, a veces vienen cuestiones regresivas, ¿no? Por supuesto. Lili, ¿qué tenemos para contarle a los docentes? 26,8 es el aumento de los docentes de septiembre. Así que bueno, una buena noticia. Entre tantas pálidas y posibilidades de veto y todo lo demás, por lo menos viene una buena, 26,8. Bueno, ahí está, les informamos a todos los docentes. Y lo último que te pregunto, ¿qué pasó con el tema de los medicamentos? Porque esto también obviamente incide en la economía ya malograda que tienen los jubilados y jubiladas en nuestro país, ¿no? Y bueno, aquellos que tienen, por ejemplo, muchas personas tienen la jubilación y la pensión, y son 2 mínimas. Bueno, a ellos ya no les va a corresponder todos los medicamentos gratis que les correspondía, porque se reduce a una mínima y media. Entonces, si uno ya tiene 2 mínimas, ya directamente quedaron afuera. Así que bueno, van ajustando, pero lamentablemente siempre en el sector donde más lo necesita, ¿no? Porque hoy 2 mínimas son 600.000 pesos, claro, ¿no? Tampoco es el dinero, y bueno, quedó reducida a 450.000 pesos. O sea, los que ganan menos, o sea, los que tienen una sola mínima van a conservar todo. Cuando ya tienen más de una mínima y media, ahí ya empiezan a tener un recorte en el tema de la gratuidad de los medicamentos.
Bueno, a tenerlo presente, obviamente. Muchísimas gracias, Lili. No, Gracias gracias a por vos. acompañarnos en esta noche.